¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición del programa con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a comentar, por supuesto, la última encuesta publicada por el IEP, que nos trae algunas cifras que creo que son muy importantes porque revelan la temperatura, digamos, política del momento, qué piensan los peruanos, sobre qué están informados los peruanos y hasta qué punto, digamos, la toma de decisiones o la situación que está atravesando nuestro país es una situación enrarecida, me parece a mí. Vamos, si te parece, en primer lugar a ver las cifras habituales, las que tienen que ver con la aprobación presidencial y del Congreso. Ha aparecido la aprobación presidencial con solo un 10% y el 82% de los peruanos desaprueba la gestión de Boluarte. Ahora, más allá de la cifra, probablemente lo que importe aquí sea la tendencia, porque también hay un gráfico sobre el avance o retroceso de la aprobación y de la desaprobación, y es marcada la caída de la aprobación y la subida de la desaprobación. Sí, o sea, creo que lo más sintomático de este gobierno, y bueno, ya luego veremos el Congreso, es que se mantiene en ese nivel, un nivel muy bajo de aprobación y muy alto de desaprobación, ¿no? Hubo un quiebre, digamos, en enero, que fue la primera medición, tuvo el mismo porcentaje, o un punto arriba o abajo quizá, pero el mismo porcentaje que cuando preguntamos en diciembre si estaba de acuerdo con que ella asumiera el gobierno, la presidencia. Y la mayoría no estaba de acuerdo porque creo que la mayoría esperaba que dijera, bueno, acá me queda un tiempo y vienen nuevas elecciones. Es lo que todos hubieran querido, más del 80% quería eso, pero no lo hizo. Al mes le tomas la aprobación y es la misma. Empieza con una muy baja legitimidad, o sea, de ahí ya no la puedes mover. Entonces, lo único que podía hacer era empeorar, que es lo que pasó desde abril. En abril comienza, ahí empeora. Sí. Empeora y se mantiene en ese nivel. No ha conseguido, digamos, quebrar esa tendencia ni remotamente, y no parece que lo vaya a conseguir. No lo va a conseguir ni con el plan de seguridad que quiere hacer, no lo consiguió tratando de trabajar con las inundaciones en el norte. No lo ha conseguido con esta gira. Yo creo que la gente en realidad no está tan informada de las cosas, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros, como estamos en el día a día con las noticias, discutiendo con los colegas o con los politólogos o con los periodistas, a veces pensamos que lo que estamos discutiendo lo discute todo el mundo. Es importante. Pero no es así, ¿no? Ajá. Y eso sale en las encuestas, ¿no? Pero la propia, digamos, estrategia del Ejecutivo no ha sabido considerarlo, digamos. O sea, efectivamente, vamos a hablar de la desinformación, por ejemplo, sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, pero la desinformación es generalizada, es decir, hay un desinterés por lo que ocurre en las esferas del poder que se refleja en la falta de impacto de cualquier estrategia. Sí, o sea, ya la desafección política creo que ha llegado a un nivel extremo, porque ni siquiera tienes un ánimo contestatario, que hubo algún intento desde el sur, pero para intentar reponer a un expresidente golpista, ¿no? Sí. Entonces, pero es lo que tienes, o sea, no hay un liderazgo nacional. Y otra cosa que puede ser bien interesante es que ese 80% que inicialmente no quería que Boluarte asumiera la presidencia o quería que su presidencia fuese transitoria, parte de ese 80% probablemente es ese 10% que ahora la apoya, es decir, sectores conservadores que veían a Dina Boluarte como una caviar, digamos, temían que Dina Boluarte llegara con la agenda caviar esta de homosexualizar a los niños, etcétera, y heredara esas banderas luego de que la presidencia de Pedro Castillo era una presidencia que se veía más de una izquierda un poco más radical, por decirlo de alguna manera. Ideológicamente es difícil fijar el gobierno de Castillo, pero esa era un poco la visión. Es curioso, digamos, ¿no? Cómo puede haberse producido un trasvase entre ese sector que quería que Dina Boluarte no fuera presidenta o fuera una presidenta fugaz, al sector que ahora la apoya. ¿Puede haber ocurrido eso? Puede haber ocurrido, sí, porque es el sector que estaba de acuerdo con algunos grupos del Congreso también, ¿no? Que finalmente la apoyaron. Entonces, porque esa asunción en diciembre fue también muy extraña, ¿no? O sea, ese Congreso que ese mismo día quería vacar a Castillo y que finalmente Castillo les solucionó la vida haciendo lo que hizo, y mal. Ese mismo sector vitoreando a la señora Boluarte, ¿no? Entonces, sí es todo
todo ha sido muy raro y yo creo que la misma gente no puede identificar quién es la oposición ahora, ¿no? Pero es bien curioso el fenómeno que se está produciendo. Nos estamos saliendo un poco de las encuestas, pero me parece bien interesante porque ese mismo sector que descubrió que Dina Boluarte podía ser su presidenta, ahora está recordando que Dina Boluarte defendía banderas de izquierda y esa alianza de gobierno se está resquebrajando, ¿no? No sé si tú sientes eso. O sea, digamos que es una alianza muy efímera, ¿no? Sí. No tiene bases sólidas. Muy frágil, ¿no? Muy frágil y ambos poderes están muy desgastados y muy... O sea, realmente lo que sostiene al Congreso y a la presidenta, porque si el Congreso cae, ella también cae, creo que es el hecho de que no haya una alternativa por la cual la ciudadanía pueda salir, ¿no? Ajá. O sea, porque ya todo cambio que se ha querido hacer ha salido mal, ¿no? Castillo fue un cambio, pero salió mal. Entonces creo que eso es más, yo veo una desesperanza política, por decirlo de una alguna manera. resignación, digamos. Una resignación. Bueno, por lo menos aquí sabemos a qué nos atenemos, hay un nivel de estabilidad precario y en los peores términos, pero estabilidad al final, digamos, ¿no? Odiemos a esta presidenta, pero no la cambie. Sí, algo así. Bueno, el Congreso. Nuevamente el Congreso registra unas cifras paupérrimas. El 6% de los peruanos aprueba su desempeño, el 90% muestra su rechazo. Ahora, en el caso de Dina Boluarte estamos viendo las curvas. Comenzó con un 71% de desaprobación y ahora está en 82%. Es decir, ha subido 11 puntos de desaprobación a partir de enero, ¿no? En el caso del Congreso es distinto, porque el Congreso está en mínimos históricos y los mantiene esos mínimos históricos. Es decir, no vamos a registrar curvas en el caso del Congreso. Está así y así se ha mantenido y se mantendrá probablemente. Sí, el Congreso tuvo un pequeño aumento en diciembre con el autogolpe, que fue un momento de desconcierto para todos, ¿no? Y de ahí ha vuelto a sus niveles de noviembre y se mantiene. Su 6%, 90% se mantiene y tiene mucho menos porcentaje de gente que no precisa una respuesta. Sí. En el caso de Boluarte hay un mayor porcentaje de gente que no quiere dar una respuesta, ¿no? Porque a veces si le pones a la gente entre dos cosas y no está tan seguro, te va a decir no sé, no precisa. Sí. No necesariamente porque no esté enterado, ¿eh? No, claro. A veces es porque no te puedes Probablemente ubicar. por eso que estamos conversando también, ¿no? Sí. O sea, no me gusta, pero bueno, que llegue al final. Sí, algo así. Entonces, quizá ahí, y tiene un porcentaje más alto de gente que no precisa una respuesta en el Congreso, creo que es mucho más claro. O sea, la gente detesta el Congreso Detesta. abiertamente, Y claramente y francamente. Y todo lo que venga del Congreso también. Por eso Ajá. creo que hay que tener eso en mente cuando se lee las cifras de lo de la investigación a la Junta Nacional de Justicia también. Ajá, cifras que son bastante tajantes, pero que también hay que partir de una cifra que quizás sea la más importante dentro del análisis de lo de la Junta Nacional de Justicia, que es la gente que no sabe del tema. Y la gente que no sabe, quizá en parte sea que no tenga idea de lo que es la Junta Nacional de Justicia y que ni se acuerde que hubo un referéndum en el que votaron porque existiera. Ajá. ¿No? O sea, porque se cerrara, desapareciera el Consejo Nacional de la Magistratura y fuera reemplazada por la Junta Nacional de Justicia. Ese es un problema grave porque ese es el origen de la manipulación. Un pueblo informado, una ciudadanía consciente, es más difícil de manipular que una ciudadanía que no está lo suficientemente informada de los hechos del acontecer cotidiano. Sí, y por eso en ese porcentaje, por ejemplo, si tú le preguntas de frente a la gente, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la investigación del Congreso? A la Junta Nacional de Justicia pudo haber sido un mayor porcentaje que te dijera en desacuerdo. Sí. Pero no es cierto, pues, porque tienes que preguntarle, ¿usted sabe, está enterado? Y ahí como que se van distinguiendo las cosas y ahí tú tienes esto que es bien importante, que la desinformación. Sí. ¿Eso es 60% más o menos? 65% en total entre los que no saben de la investigación o no conocen a la Junta o no precisan una respuesta. 65%. Es brutal la cifra, ¿no? Solo 35% dice que conoce el tema. Ajá. Solo 35%. Ahora, Renzo Rota ha publicado en Twitter una estadística que puede comenzar a explicar este tema. Ayer los programas dominicales publicaron 26 reportajes, la mayoría sobre la seguridad ciudadana en Lima y solo uno sobre la Junta Nacional de Justicia, que fue además Willax. Digamos, estamos frente a una estrategia de desinformación, de silenciamiento de este tema que es fundamental, que ha, por ejemplo,
producido un pronunciamiento muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha producido un pronunciamiento de 8 países y que tiene muy preocupado al Reino Unido, a los Estados Unidos? Mira, yo no sé porque en general la gente sí tiene idea de lo que es la justicia y que funciona mal. Pero incluso, mira, hay gente que no sabe lo que es la defensa nacional, lo que hace el Ministerio de Justicia con los defensores públicos. Sí. ¿No? Una renombrada abogada me dijo una vez, ay, sí, esos defensores que solo defienden a los violadores, que son defensores públicos, tienen que defender al perpetrador, es su obligación. Ya, pero es una abogada así muy buena, ¿no? Entonces, creo que en general no conocemos, y no solamente la gente común y corriente, no conocemos cómo funciona el Estado. Sí, yo he escuchado también muchas veces a personas que acusan a abogados de ser abogados de terroristas, son abogados de oficio. Sí. Entonces, claro, pero ¿por qué los defiende? Son abogados de oficio, pero igual no debe defenderlos. Tiene derecho. Existe el derecho y el Estado ofrece esos abogados y están obligados a defender a las personas, digamos, porque estamos finalmente en una democracia y somos seres humanos, entiendo, ¿no? Ahí está justamente el cuadro. Pero entonces, realmente, yo creo que es un desconocimiento general. No sé si es tanto una estrategia, sino que la gente en realidad tendría que informarse mucho, recordarles el referéndum, recordar los audios, la negociación de las penas para un violador, esas cosas que removieron mucho esa coyuntura y todo el proceso. Entonces, y por eso alguien como César Inostroza puede aparecer convocado por el Congreso y tener el descaro de tratar de presentarse como una especie de, digamos, oráculo frente a la situación que está atravesando el país. César Inostroza era justamente quien estaba negociando la liberación de un violador, hay que recordarlo. Claro, eso. Y la gente no se va a acordar de que a partir de esos audios, de que se descubren esos audios, viene todo el asunto y viene la Junta Nacional de Justicia con gente que se eligió bajo un concurso público y que no fue designada a dedo. Entonces, creo que sí, es bien importante, pero no creo que sea algo tan compartido. Entonces, la gente... Y ahí, bueno, no sé cuánto tiempo tenga, pero también cuando hacemos una pregunta, rematando aquí esta sección de lo que se publicó ayer, se hace una pregunta sobre la separación de poderes y tú le dices, en una democracia tiene que haber una separación de poderes, todo eso, ¿usted cree que el Congreso la respeta? Y 86% dice no. Pero no, creo que no hay que sobreinterpretar y decir, ay, 86% cree la democracia. No, porque en ese 86% hay gente que quiere que Castillo regrese, hay gente que estaría muy dispuesta a que hubiese un golpe militar y que mejor sinónimo de falta de separación de poderes que una dictadura militar. Por supuesto. ¿No? Cosas de ese tipo. Entonces, creo que ahí hay mucha... Y como te decía, hay que leer todo esto de la Junta entre quienes están en desacuerdo con la lectura que tienen del comportamiento del Congreso. Pero era bien interesante la sesión de, digamos, de la comisión que está investigando la Junta Nacional de Justicia por los argumentos que se empleaban para atacar a la Junta Nacional de Justicia o para cuestionar a la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, el congresista Muñante cuestionaba que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no respondieran ellos los cuestionamientos, sino su abogado. Entonces tenemos que debatir sobre esas cosas que son ya tan elementales. ¿Cómo es posible que alguien no pueda ser defendido por un abogado en un proceso frente a una institución pública? No, sí, o sea, yo respeto y admiro a mi amigo Samuel Abad y la gran paciencia que ha tenido de soportar, porque yo lo conozco, entonces sé lo que ha sido para él soportar estoicamente preguntas que rayan en la tontería y contestar con respeto, ¿no? Entonces, sí, todo, hasta la definición de falta grave, ¿no? Exactamente. Ahora, Patricia, es bien interesante, por supuesto deberíamos hablar de encuestas y las encuestas nos han permitido hablar de esto, que me parece que es además un tema, digamos, de profundidad, porque todo esto está conectado también con la situación de la educación, la contrarreforma y, digamos, esta idea de que un ciudadano informado es un ciudadano crítico, es un ciudadano que no se deja, digamos, arrastrar por malinformación, por políticas de fake news. Pero también eso está, digamos, bajo ataque. Entonces es un escenario bien perverso, ¿no? Sí, pero yo, o sea, no necesariamente, o sea, creo que la educación impide esto, porque tú tienes gente formada en los mejores colegios y en las mejores universidades
y que cae en los fake news, y no sé, supongo que lo hace Sí. a propósito, por un tema más ideológico, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, es cierto, la educación es clave para eso y para desarrollarnos como país, ¿no? O sea, no puede haber niños que estén, sobre todo los niños más vulnerables, los niños y las niñas de las zonas rurales y de frontera donde quieren reponer a maestros, que no han pasado la prueba, que no han conseguido el título, entonces sí creo que es un problema. Muy bien, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, comentando esta última encuesta que trae cifras muy interesantes y con las que podemos plantear, como lo ha hecho hace un momento Patricia, análisis de realmente una coyuntura tan compleja como la que está atravesando nuestro país.